Con 39 años, Iker Casillas rompió su silencio. No fue en una rueda de prensa, no fue en un estadio, fue lejos de los focos, y sus palabras sorprendieron a muchos. Durante años fue el símbolo del Real Madrid, el capitán eterno, el hombre que levantó la Copa del Mundo y parecía intocable. Pero detrás de la imagen perfecta, algo se estaba rompiendo. Decisiones extrañas, silencios incómodos y una caída que nadie quiso explicar del todo, porque la verdad es esta: Iker Casillas no cayó solo. Hubo nombres, hubo tensiones ocultas y hubo personas que marcaron su destino para siempre. ¿Quiénes fueron realmente? ¿Quién estuvo detrás de su salida más dolorosa? Lo que viene ahora revela 5 nombres, 5 historias y una verdad que cambia por completo la leyenda. Empezamos. Número 5. Vicente del Bosque. Durante años, Vicente del Bosque fue sinónimo de confianza para Iker Casillas. Fue el entrenador que le entregó las llaves de la portería de España, el que lo convirtió en capitán absoluto de La Roja. Bajo su mando, Casillas tocó el cielo. Eurocopas, un mundial. Respeto total dentro y fuera del vestuario. Pero algo empezó a cambiar. Con el paso del tiempo, Del Bosque comenzó a notar una pérdida de control en el grupo. Personas cercanas a la selección aseguran que el ambiente ya no era el mismo. Había tensiones internas, egos fuertes, y Casillas estaba en el centro de todo. Sin decirlo abiertamente, el seleccionador empezó a tomar distancia. Primero fueron pequeñas decisiones, luego dudas y finalmente el relevo silencioso. Casillas seguía siendo una leyenda, pero ya no era intocable. Testigos recuerdan que, en los últimos torneos, su figura ya no imponía como antes. El respeto seguía ahí, pero la autoridad se había debilitado. Para Iker fue un golpe difícil de asumir, porque no venía de un enemigo, venía de alguien en quien confiaba plenamente. No hubo una ruptura pública, no hubo escándalo, solo un distanciamiento frío y progresivo. Y a veces ese tipo de traición silenciosa duele más que cualquier enfrentamiento directo, porque marcó el principio del fin. Número 4. Pep Guardiola. Pep Guardiola nunca fue un enemigo declarado de Iker Casillas, al menos no de cara al público, pero entre ambos siempre existió una tensión invisible, una tensión que nació en los años más oscuros de los clásicos, cuando Real Madrid y Barcelona dejaron de ser solo rivales y se convirtieron en bandos enfrentados. Guardiola representaba el control absoluto, la estrategia, el silencio calculado. Casillas, en cambio, era el capitán emocional, el puente entre vestuarios, el hombre que intentaba calmar guerras que ya estaban fuera de control. Y ahí empezó el problema. Personas cercanas al entorno del Barça aseguran que Guardiola nunca confió del todo en Casillas. Lo veía como alguien demasiado cercano al enemigo, demasiado dispuesto a hablar, demasiado neutral en una guerra que no admitía neutrales. En los pasillos se empezó a murmurar algo más grave. ¿Qué información del vestuario del Real Madrid estaba llegando al otro lado? Que alguien filtraba tensiones internas, que alguien rompía el código no escrito del silencio. Nunca hubo pruebas, nunca hubo acusaciones públicas, pero el daño ya estaba hecho. Casillas quedó atrapado en medio de 2 mundos. Para algunos en el Madrid había cruzado una línea. Para Guardiola simplemente no era fiable. Testigos recuerdan miradas frías, saludos forzados y un respeto que se convirtió en distancia. Porque en ese momento, Iker dejó de ser solo un portero, se convirtió en una figura incómoda, un símbolo que ya no encajaba del todo en ningún lado, y cuando eso ocurre, el final nunca está lejos. Número 3. Sergio Ramos. Durante mucho tiempo, Iker Casillas y Sergio Ramos fueron inseparables, capitán y subcapitán, símbolos de una generación dorada del Real Madrid. Pero todo cambió cuando el poder empezó a moverse. La transición del liderazgo nunca fue clara, nunca fue hablada abiertamente, simplemente ocurrió y dejó heridas. Casillas representaba la vieja guardia, la jerarquía construida con años, títulos y respeto silencioso.
Ramos, en cambio, era la nueva fuerza, más joven, más visible, más influyente en el vestuario. Personas cercanas al club aseguran que el vestuario se partió en dos, no de forma oficial, no de forma evidente, pero sí real. Por un lado, quienes seguían viendo a Casillas como el líder natural. Por otro, quienes empezaron a alinearse con Ramos. El momento clave llegó cuando el brazalete cambió de brazo. No hubo despedida, no hubo reconocimiento público, solo un vacío. Testigos recuerdan que, desde ese día, la relación se enfrió. Las conversaciones desaparecieron, las miradas ya no eran las mismas. Casillas entendió el mensaje. Había perdido algo más que la titularidad, había perdido el control del vestuario, y eso, para un capitán, es devastador, porque no se trata solo de fútbol, se trata de identidad, de pertenencia, de saber que ya no eres imprescindible. La guerra no fue abierta, fue silenciosa, y precisamente por eso fue tan destructiva. Número 2. José Mourinho. José Mourinho no llegó al Real Madrid para hacer amigos, llegó para imponer poder. Desde el primer día dejó claro que nadie estaba por encima de él, ni siquiera Iker Casillas. Al principio, la relación fue correcta, profesional, distante, pero estable, hasta que algo se rompió. Dentro del club comenzaron los rumores, filtraciones a la prensa, conflictos internos que aparecían misteriosamente en los medios, y todas las miradas apuntaron al mismo lugar. Personas cercanas al cuerpo técnico aseguran que Mourinho empezó a desconfiar de Casillas, no por su rendimiento, sino por su influencia. Para el técnico portugués, Casillas ya no era un líder, era un problema. El golpe llegó sin aviso. Un día, el capitán del Real Madrid estaba en el banquillo, no por lesión, no por descanso, por decisión técnica. Fue la primera vez que Casillas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Mourinho fue frío, directo, implacable. Lo dejó claro puertas adentro. El vestuario tiene que estar conmigo, o no estará. Casillas quedó aislado, cuestionado, expuesto. Testigos recuerdan entrenamientos tensos, silencios incómodos, un capitán sin voz. Para Iker fue una humillación pública, porque no solo perdió la titularidad, perdió el respeto institucional. Ese día algo se rompió para siempre, y aunque el tiempo pasó, las cicatrices nunca se cerraron. Número 1. Florentino Pérez. Florentino Pérez nunca fue emocional, fue estratégico. Para él, el Real Madrid es una empresa, un proyecto global, una marca que debe renovarse constantemente, y en ese plan, Iker Casillas empezó a sobrar, no de golpe, no públicamente, pero sí de forma calculada. Personas cercanas a la directiva aseguran que Florentino ya no veía a Casillas como el futuro. Demasiada historia, demasiado pasado, demasiadas heridas. El club quería avanzar, cambiar de imagen, de liderazgo, y Casillas representaba una era que había que cerrar. La salida fue fría, dolorosa, casi cruel. No hubo homenaje a la altura, no hubo despedida digna de una leyenda, solo una rueda de prensa con lágrimas contenidas. Ese fue el momento más duro, porque Casillas entendió algo devastador. Para el club de su vida ya era prescindible. Florentino no lo atacó, no lo humilló, simplemente lo dejó ir. Y a veces eso duele mucho más. Lo que ocurrió después casi nadie lo supo. Personas cercanas aseguran que, tras su salida, Iker Casillas confesó algo en privado, que el mayor dolor no fue perder la portería, ni el brazalete, ni los títulos, fue entender que, cuando dejó de ser útil, el silencio fue absoluto. Nadie salió a defenderlo, nadie levantó la voz, y ahí comprendió la verdad más incómoda del fútbol moderno. Hoy, Casillas es una leyenda, eso no se discute, pero su historia demuestra algo claro: el éxito no protege, la fama no garantiza lealtad, y ni siquiera los ídolos son intocables. La gloria ilumina, pero también proyecta sombras que el público nunca ve.